El Señor les bendiga, amados hermanos. Estamos contentos, estamos felices en los estudios de Shalom Production para llevar nuevamente, bueno, la secuencia de nuestra clase. Hoy vamos en la clase número 9 de las tribus de Israel. Ok, vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre Eterno por la bendición que nos permite de estar aquí en los estudios, y vamos a esperar a que nuestros hermanos se vayan conectando en esta hora. Vamos a orar, a darle gracias al Señor mientras que nuestros hermanos se conectan, y vamos a continuar con esta clase de las 12 tribus de Israel. Oremos en esta tarde, amado hermano. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar, Señor, en los estudios ya listos, preparando nuestra clase para llevarla a cabo en esta tarde. Gracias por mis hermanos, amigos que se están conectando en esta hora. Te damos gracias porque eres bueno, eres grande, eres maravilloso, y nos permite, Señor, poder impartir este material y aquí desde los estudios. Gracias, alabamos tu nombre, te damos gracias porque eres bueno, y bendecimos a todos nuestros hermanos, amigos que van a estar en vivo con nosotros conectados, y aquellos que mirarán posteriormente este material. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Yeshua Jesucristo, a quien daremos siempre toda honra, toda gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bueno, hermano, pues ya estamos listos. Vamos a esperar a que nuestros hermanos se vayan conectando en un momento más para que vayan ellos tomando apuntes también. Bueno, esta es la clase número 9. Hoy es 17 de enero del año 2020. Por ahí salieron unos anuncios la semana anterior, ¿verdad?, con la fecha del año 2020. Bueno, fue error el dedo, ¿verdad? Pero pues ya corregimos eso, y ahorita estamos en el año, en las clases en el mes de enero, año secular, ¿verdad? Año 2022. Bueno, vamos a continuar, hermano. Primeramente vamos a dar tiempo para que nuestros hermanos se vayan conectando. Vamos a mandar unos anuncios, y así usted prepara el material, porque me han dicho, hermano, den un tiempito para prepararnos. Ok, bueno, ya deberían estar preparados desde antes, pero qué bueno, ellos me dicen, y me sugieren cosas que haga aquí en el estudio, y yo con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto lo hago. El objetivo es que estén preparados para que tomen la mayor información, y hoy vamos a seguir dando mucha información acerca de la casa de Judá, el reino del sur, y la casa de Efraín, el reino del norte. Pero vamos primero a unos mensajes, hermanos, y la identificación de donde puede usted ver estos videos, y regresamos inmediatamente. ¿Estás buscando publicidad digital para tu negocio? Aquí en Soluciones Digitales lo encuentras. Tenemos spot para anunciarte en tus redes sociales o donde desees. Síguenos y entérate de nuestros servicios en Soluciones Digitales. Recuerda, búscanos en Facebook como Soluciones Digitales. Somos una empresa 100% establecida, atendida personalmente por su propietario, ingeniero Osvaldo Alcocer. En Soluciones Digitales somos tu mejor opción. ¿Estás pensando dónde almorzar, comer o cenar? No lo dudes más. Ven a Restaurante El Caporal. Sí, Restaurante El Caporal cuenta con excelentes desayunos, comidas, platillos, cenas, y sin faltar las tradicionales parrilladas al carbón y sus cortes tipo americano. Restaurante El Caporal cuenta con un amplio estacionamiento. Muchas gracias por su preferencia. Restaurante El Caporal cuenta con salón de eventos para 40 personas, atendido personalmente por su propietario, Sergio Fernández. Estamos ubicados en Avenida Lauro Villar, número 160, en la Colonia Modelo.
Invitamos a ver nuestros videos en Shalom Productions, en la página de Facebook y también en YouTube en Shalom Production 27. Y nuestra programación es todos los lunes a las de 7 a 8 de la noche. Tenemos estudio bíblico y oración todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Los esperamos. Saludos y bendiciones. Amén, amén. Bueno, pues estamos listos y vamos a continuar. Entonces vamos a seguir hablando acerca del reino, de los dos reinos. Acuérdense que cuando Israel, cuando estaba unificado, se dividió, se seccionó en dos partes y ha conocido, ¿verdad?, la historia como los dos reinos. Y el reino del norte fue gobernado por Jeroboam y el reino del sur fue gobernado por Roboam. Vamos a dar alguna información para que usted vaya apuntando, ya que me han pedido que vaya un poco a veces despacio en los mapas, a veces en la información que ponemos en la pantalla, y que si puedo poner más información en la pantalla, porque algunos hermanos toman foto, y por ahí es más fácil tomar la anotación, tomar los datos, y así lo vamos a hacer, hermano, así lo vamos a hacer. Como le digo, queremos darle la mayor comodidad, se puede decir también, y la mayor información, pero también la mayor forma, el mayor método de que usted tome esta información. Entonces va a aparecer en la pantalla en un momento más, me van a mandar una imagen que es con la que vamos a trabajar ahorita en esta tarde. Ok, aquí estamos viendo esta imagen, este dibujo, y aquí es donde está, hermano, seccionado los dos reinos. Estamos viendo aquí en esta flechita del lado norte, es el reino del norte, conocido como el reino de Israel. Si usted está viendo aquí, hermano, aquí está viendo en esta flechita, ahora sí, ya está, ya llegó el cursor, es el reino del norte, y aquí está señalando el reino del norte, también conocido como el nombre de Israel. La semana pasada le daba varios nombres, creo que eran 5 nombres, con el que es conocido este territorio del norte, el reino del norte, y es Israel, o sea, la casa de Israel, también conocida como la casa de Efraín. Entonces ahí les dejo el mapa, amados hermanos, y les dejo la información. Este reino del norte duró aproximadamente, y para los que querían saber qué tanto tiempo duró el reino del norte, ahí está, aproximadamente fueron 212 años, y les doy la cita, o más que la cita, las fechas desde el año 933 al año 721 antes de la era común o de la era cristiana. Entonces, este territorio del norte, o este reino del norte, fue compuesto, estaba constituido por 10 tribus, como estás viendo aquí, 10 tribus, según la información que estamos aquí recibiendo. Mira qué hermoso aquí el mapa, y nos da esta información. Y tenía 2 lugares principales que eran sus capitales. Primeramente la ciudad de Samaria. Samaria fue la capital de este reino de Jeroboam, pero tenía 2 ciudades muy importantes que fueron vital, que fueron clave para mantener la organización y sobre todo la adoración a los ídolos paganos. Estamos hablando del reino del norte. Y esas 2 ciudades fueron Betel y fue la ciudad de Dan. Más adelante hay un mapa donde señala exactamente dónde está la ciudad de Betel y dónde está la ciudad de Dan. Y ahorita te lo muestro, ¿verdad? Aquí sí está Betel, arribita de Jerusalén. Y Dan está al lado norte, o sea que está en diferentes lugares. Uno está al norte del territorio del reino del norte y Betel está al sur. Esto lo hicieron con una estrategia. Estas 2 ciudades las ubicaron, mejor dicho, las usaron por una estrategia, porque Jeroboam iba a mandar a hacer becerros de oro para que la gente lo adorara. Sabemos que esta gente se volvió idólatra, se volvió, ¿verdad?, una gente que no volvió a Jerusalén a adorar, y se le prohibió. Entonces Jeroboam usa una estrategia, dice, para que no vayan a Jerusalén, o sea, toda la parte sur de su reinado, para que no vayan a Jerusalén, porque Jerusalén ya pertenece al reino del sur. Dice, edificó, hermano, altares tanto en el norte
como en el sur. Y ahorita te hablo más adelante en la otra. Hay otra imagen por ahí que vamos a compartir. Pero entonces este es el reino del norte gobernado por Jeroboam. Y vamos ahora a esta sección que está en verde. Esto es conocido como el reino del sur o bien el reino de Judá. Y hay una diferencia en el tiempo de estos dos reinos. El reino del norte duró aproximadamente 212 años. Fue lo que se mantuvo este reinado del norte. Pero el reino del sur duró aproximadamente, hermanos, 336 años. Y te doy los números. Desde el año 933 al año 597, antes de la era común, conocido ahora como la era cristiana, ¿verdad? Y estaba compuesto este reino del sur, el reino del sur, que es el reino, la casa de Judá, solamente por dos tribus, las tribus de Judá y la tribu de Benjamín. Y su capital, hermano, fue y seguirá siendo la hermosa ciudad de Jerusalén. Hoy en día Jerusalén ha jugado un papel importante tanto en la historia como en la profecía, y seguirá jugando un papel importante y será siendo una ciudad seleccionada, porque cuando Jesucristo venga a reinar en el milenio, va a reinar precisamente de aquí, de la ciudad de Jerusalén. Entonces ahí está el mapa, ahí está libre el mapa para si le quieren tomar foto los hermanos y ver las ciudades. Ahorita vamos a analizar la ciudad de Dan al norte y la ciudad de Betel a el sur. Bueno, entonces así, esos son los dos reinos que nos muestra la palabra. Y ahí viene otro mapa, me están diciendo, viene otro mapa, vamos a ver otro mapa. Y este mapa señala precisamente lo que acabamos de hablar. Estamos siguiendo la línea profética, la línea mesiánica, desde la creación hasta el Mesías. Y ahorita vamos aquí, hermano, a la mitad de la historia, donde ves estas flechas, donde ves que el Reino Unido, estás viendo aquí el Reino Unido, se desintegró, y una parte, 10 tribus se fueron al norte, y 10 tribus se fueron al sur. Y la información que te di ahorita, 212 años vivió el Reino del Norte, pero en el año 722 fue la caída del norte, o bien cuando fueron tomados cautivos. Y en el sur igualmente fueron tomados también cautivos en el reino del sur, pero fue hasta el año 586, o sea, duró este reino 336 años. Y fue llevado al exilio, fue llevado el reino del sur de Judá, fue llevado a la tierra de Babilonia. Hermano, duró 70 años el exilio, pero estamos viendo esta flecha, esta línea del tiempo, que ellos después regresaron y restauraron las puertas, la muralla, el santuario, el templo, y continuó la historia vigente. El reino del sur regresó nuevamente a Jerusalén. Y aquí quiero que analicemos esta imagen. ¿Qué es lo que nos da a entender esta imagen, hermano? Que el reino del norte ya no regresó a Jerusalén, ya no regresó a Samaria, ya no regresó a Betel, a Dan, a las tierras del norte, sino que desapareció de Tierra Santa y fue esparcido por muchas regiones, por muchos países y a los demás continentes como Europa y Asia. Y de ahí, posteriormente, también llegaron hasta América, Oceanía, hasta los confines de la tierra. El reino del norte, compuesto, formado por 10 tribus, se esparció. Y hoy estamos hablando sobre ese reino. Estamos hablando sobre esas 10 tribus. Las 2 tribus del sur se quedaron y están en casa. Es lo que yo te decía la semana pasada cuando te hablaba del hijo pródigo. El hijo pródigo, aquí está, hermano. O sea, las 10 tribus del norte está representando al hijo pródigo, al hijo mayor, o sea, la casa de Efraín. Ahora te lo muestro
con esta imagen para que quede un poco mejor explicado. Y el reino del sur, que es Judá, representa al hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Dice la palabra que un padre que tenía dos hijos. Dice que el menor le pidió al padre la herencia y se fue a una provincia lejana. Y esto es lo que representa el reino del norte, hermano mío. Y vamos a estar hablando detalladamente del reino del norte y te vamos a ir dando información del reino del sur. ¿De dónde viene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, Yeshua, nuestro Salvador? Viene de esta línea, de la casa de Judá. Por eso, hermanos míos, a veces decimos ahí y con mucha afirmación que Jesucristo, que Yeshua es el león de la tribu de Judá, ¿sí? Porque Él viene del reino del sur, del reino de Judá. Y seguimos la línea, aquí vamos siguiendo la línea del tiempo hasta llegar a los tiempos del Mesías. Entonces el Mesías viene de la casa, hermano, de Judá. Entonces, ¿quiénes son los que componen el reino del norte? Eso es lo que vamos a ir explicando, porque tú y yo podemos ser uno de ellos, que componemos, que somos parte, mejor dicho, de una de aquellas 10 tribus que fueron esparcidas. Pero un día, así como el hijo pródigo regresó a casa, estas tribus tienen que regresar a la casa con el padre y con el hermano mayor. Bueno, entonces vamos a ir explicando esto más adelante. Vamos a ir usando las imágenes, vamos a ir usando el método más simple, más sencillo, para que usted vaya tomando los datos correspondientes. Bueno, vamos a ir hablando, hermanos, sobre el primer grupo. Es un grupo que fue cautivo y fue llevado a Babilonia. Te vamos a hablar un poquito del reino del sur. Te vamos a ir hablando así del reino del sur, reino del norte. Esperamos que no nos vayas a confundir. Voy a ir dejando, hermano, allí en la pantalla, y quiero que aparezca ahí en la pantalla toda la información y que tú la tengas, ¿verdad? Y si quieres tú después ver el video, lo puedes hacer, o bien tomarle una foto a la información. Ahí está. Entonces vamos a trabajar así, de esa manera. Espero que ahorita, ¿verdad?, aparezca en la pantalla, para ir trabajando directamente con la información que se te va a dar en esta hora. Ok, entonces ya está lista. Vamos a ver, hermano, primeramente del reino del sur. Dice que el primer grupo de cautivos que se llevó a Babilonia incluía al profeta Daniel, y estamos hablando del año 605 antes de la era común. Fueron varias deportaciones las que fueron llevadas a varios, creo que fueron 3 deportaciones, que las vamos a ir analizando, de las cuales contamos todo el tiempo que estuvieron en Babilonia, y fueron 70 años. Entonces la primera deportación empezó en el año 605, hermano, 605, y esto lo presentamos por si tú echas número de qué fecha fue la exportación, de qué fecha se cumplieron los 70 años. Ahí está la información. Entonces todo eso empezó en el año 605. Y te doy esta información, y estás viendo ahí que habla del profeta Daniel. ¿Por qué? Porque Dios, Yahweh, nuestro Padre, Abba Padre, nunca abandonó a su pueblo. Quiero ir tantito a la pantalla, hermano. Nunca abandonó a su pueblo. Dios, el Padre eterno, siempre estuvo al pendiente, al cuidado. ¿Era necesario que el pueblo fuera llevado cautivo? Dios sabe todas las cosas, si creemos que sí, porque después vamos a ver, ¿verdad?, muchos beneficios, y también cosas opuestas que se presentaron cuando el pueblo estuvo cautivo en Babilonia. Pero uno de ellos es cuando el profeta Daniel, sabemos la historia, un hombre fiel, un hombre íntegro, que oraba al Padre y fue puesto a prueba, lo echaban a los fosos de los leones, y él nunca, hermano, negó la fe.
nos dejó un gran ejemplo, un gran legado de oración. Entonces, vamos a ir tomando las cosas positivas. Por eso quiero también hablar del reino no solamente el reino del norte, sino quiero incluir el reino del sur, porque juega un papel importante en nuestras vidas, sobre todo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, en nuestro devocional, en nuestra integridad, nuestra entrega, en nuestra identidad, hermano. Y el profeta Daniel, como te dijo, nos deja, hermano, nos deja un gran legado. Entonces, en la primera deportación, ahí iba el profeta Daniel, y es una de las estrategias del Padre Eterno, que no iba a dejar solo a su pueblo, iba a estar hablando a su pueblo por medio del profeta Daniel. Iban a estar en un país, en un lugar totalmente pagano. Se cree que es la raíz, la cepa de todo el paganismo, la civilización babilónica, amado hermano, pero estando ahí en tinieblas, ¿sí?, había una luz hermosa, ¿verdad? Y era la misma presencia de nuestro Padre Celestial, y hablaba desde este año en adelante por medio del profeta Daniel. Vamos a escudriñar la palabra, y si quieres saber más del profeta Daniel, vea la palabra, hermano, y te vas a empapar, te vas a gozar de todo lo que podemos aprender de este gran profeta. Entonces, en la primera deportación fue el profeta Daniel cautivo en el año 605. Unos años más tarde, en el año 597, antes de la era común, dice que fueron llevados cautivos 10,000 personas, o sea, 10,000 cautivos. Entre ellos fue el profeta Ezequiel. Y volvemos a lo mismo, hermano, volvemos a lo mismo. En la segunda deportación va otro profeta. Esos son considerados profetas menores, hermanos, no porque tengan menor jerarquía que los profetas mayores, que Isaías, Jeremías, ¿verdad? Eso no. Simplemente porque escribieron un libro un poco más pequeño. Pero quiero decirte algo. Dios, el Padre Eterno, seguía hablando a sus pueblos, seguía hablando a sus hijos, no solamente por el profeta Daniel, sino por el profeta Ezequiel. Y más que nada daba una visión profética para nuestros tiempos. Y digo para nuestros tiempos porque quizás muchos de nosotros vayan a ver eso, o vamos a ver, no en su totalidad, pero la frontera de lo que es la Tercera Guerra Mundial. Y Ezequiel escribe, Dios le da la revelación sobre la profecía de Gog y Magog. No es otra cosa, hermano, más que el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Ezequiel 38, Ezequiel capítulo también 39, nos habla de esta guerra de Gog, la profecía sobre Gog y Magog. Y es esto, hermano, es esto, hablando ya no en términos científicos, religiosos, sino en términos militares. Es la Tercera Guerra Mundial, que va a culminar, ¿verdad?, en la batalla en Armagedón. Entonces, Dios, el Padre Eterno, seguía hablando a su pueblo. Su pueblo, sus hijos, no estaban desamparados. Ok. Entonces, en la siguiente deportación, vamos a ver, dice que finalmente, cuando la ciudad de Jerusalén cayó totalmente en el año 586, dice, los últimos cautivos fueron llevados a la orilla del río Quebar en Babilonia. Y te dejo ahí en la pantalla todas estas citas, hermano. No vamos a hacer énfasis, no vamos a dar alguna explicación acerca de estas citas, pero ahí te las dejo porque son de suma importancia. Segunda de Reyes, capítulo 24, los primeros 18 versículos nos habla de esto, hermano, de la deportación y cuando el pueblo estuvo cautivo en Babilonia y que les decían que cantaran. Dice, ¿cómo vamos a cantar si no estamos en Tierra Santa? Segunda de las Crónicas, capítulo 36, verso del 11 al 21, también habla de esto, pero habla muy importante, que lo vamos a hablar más adelante, mira hermano, es el año Shemitah. Ese año Shemitah, cuando se deja descansar, es el reposo de la tierra. Así como nosotros hoy en día tenemos un día establecido por el Padre, hermano, para descansar, bíblicamente establecido por Dios nuestro Señor, que es
conocido, nosotros lo hacemos como el Shabbat, el día de reposo, el día de descanso, que es da inicio al atardecer del viernes y finaliza al atardecer del día sábado. O sea, un día para que descanse el cuerpo. También la tierra tenía que descansar, 6 años era trabajada, era labrada para que diera su fruto, pero en el año 7 tenía que descansar. Y nos habla de esto. Y este era el castigo. ¿Por qué Dios, el Padre, permitió que el pueblo fuera cautivo? Por eso, hermano, porque no respetaron esta ordenanza, porque no respetaron esta ley. La tierra tenía que ser, hermano, cada 7 años tenía que haber un año de descanso para la tierra. Y el pueblo no hizo esto y tuvo este castigo. Fueron llevados cautivos. Por eso fueron exactamente 70 años los que vivieron en cautiverio, los años que no dejaron reposar la tierra. Entonces vamos entendiendo el por qué Dios permitió. Dios permitió que fuera cautivo la casa de Judá y que sus hijos fueran llevados, hermanos, prisioneros, cautivos, esclavos, vamos a decirlo así, hacia Babilonia, que decimos es la raíz de todo el paganismo existente en todas las iglesias, en todas las asociaciones, en todo el mundo. Entonces, pero ahí Dios mismo, el Padre Eterno, estaba con ellos. Digo, estaba el profeta Daniel, estaba el profeta Ezequiel, y Dios se encargaba, el Padre Eterno, de cuidar y dar mensaje a sus hijos. Hablamos también de Sadrach, de Mesach, de Abednego, estos jóvenes, que es otro mensaje también, aún en medio de la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en medio de la oposición, en medio de la oscuridad, nosotros tenemos, Señor, amados hermanos, el cuidado del Padre Eterno. Dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y versículo así como esto nos da la confirmación, amado hermano, nos lleva a entender, a comprender que el Padre Eterno estaba con su pueblo como está hoy mismo con nosotros. Porque a veces pasamos por pruebas, por tribulaciones, por luchas. A veces es algo necesario para tener, hermano, una reflexión, una conversión en nuestra vida, pensar, hermano, positiva, constructivamente, y saber qué es lo que el Padre quiere tratar con nosotros, ¿sí? Bueno, es una reacción a veces que el ser humano tiene, que cuando está en problemas, en dificultades, se rebela, se vuelve un rebelde. Y no es así, sino hay que ser sumisos, hay que ser humildes, humillarnos ante el Señor y decir, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás mostrando? ¿Qué es lo que tengo que entender? Entonces el pueblo, la casa de Judá, fue puesto en cautiverio, pero para que entendieran, comprendieran lo que el Padre le estaba mandando acerca del año Shemitah. Entonces ahí, hermano, ahí te dejo la cita nuevamente, va a aparecer por ahí, está. Del año Shemitah en 2 Crónicas, capítulo 36, versos del 11 al 25. Y también está Jeremías, capítulo 52. Los primeros 11 versículos te habla de toda esta información que te estoy dando. También Ezequiel, capítulo 1, y los primeros 2 versículos te habla de lo mismo. Y también Daniel, los primeros 7 versículos. Daniel, capítulo 1, verso del 1 al 7, te habla acerca de esta información. Te lo dejo en la pantalla para que tomes, hermano, nota de esto que te estoy explicando. Bueno, continuamos, amado hermano. Ahora vayamos con la siguiente información. Te voy a hablar ahora, mira, ya te hablé un poquito del reino del sur de Judá. ¿Por qué fueron llevados cautivos? ¿Por qué Dios, por qué el Padre Eterno permitió que fueran tomados cautivos? Entonces hay un porqué, mi hermano, hay un porqué, ya te lo dije, porque no respetaron el descanso de la tierra. Bueno, vamos a cambiar tantito y te voy a dar las 2 informaciones. Tantita información de la casa de Efraín, el reino del norte, y tantito del reino del sur. Y así vamos a ir desglosando, reino del norte, reino del sur, reino del norte, reino del sur. Y más adelante ya nos vamos a enfocar directamente al puro reino del norte, que es la profecía dada a
la casa de Efraín. O sea, estamos hablando de las 10 tribus del norte. Bueno, va a aparecer ahí en la pantalla para que tome nota, amado hermano, y vamos a hablar del reino del norte o la casa de Efraín. El norte, acuérdate, el norte primeramente, y aquí está en la pantalla. Dice que estaba compuesta por 10 tribus y su capital fue Siquem y posteriormente fue la ciudad de Samaria. Y esto es importante, escríbelo, hermano, si quieres tomar esta información. Ninguno de sus reyes, de todos los reyes que tuvo este reinado del norte, ninguno descendió del rey David. Y algo, hermano, algo, ¿verdad? Lamentable. Todos estos reyes hicieron lo malo delante del Señor. Toma esta información del reino del norte. Ahora vayamos al reino del sur. Vamos a hacer un cuadro comparativo. El reino del norte, donde ninguno de sus reyes fue descendiente del rey David. Y el reino del sur, vamos a ver todo lo contrario. Dice, el reino del sur estaba compuesto solamente por 2 tribus, que era la tribu de Judá y es la tribu de Benjamín. Y también se incluía a los levitas. Y se llamaba a este reino la casa de Judá. Y Jerusalén, dice, es su capital. Y aquí, hermano, lo importante, y sus reyes, todos sus reyes descendían del rey David. Algunos, no todos, fueron obedientes a Yahweh, o sea, al Padre, a Dios, como tú le conoces, ¿verdad? Entonces, pero todos descendían del rey David, aunque no todos fueron obedientes al mandato, a la palabra, porque muchos se enfocaron, se inclinaron a los ídolos, a la idolatría, Entonces ahí está el cuadro comparativo. El reino del norte, ninguno descendió del rey David y todos hicieron lo malo. El reino del sur, Judá, todos eran descendientes del rey David, pero no todos hicieron lo bueno. Muchos se inclinaron por la idolatría. Bueno, vamos a hablar y te voy a dar números, información, estadísticas, perdón, y soporte bíblico sobre el reino del norte. Prepárate, hermano. Entremos al reino del al reino del norte nuevamente. Ahí está en la pantalla, reino del norte. Cuando Jeroboam subió al reino, dice la historia, la Biblia, la palabra, que mandó hacer 2 becerros de oro y dijo al pueblo que ya no subieran a adorar al templo en Jerusalén, que ahora adoraran en Betel y en Dan, donde había puesto 2 becerros. Jeroboam hizo lo malo delante de Yahweh, delante de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 14, verso 10 dice: por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón. Venía, hermano, se había hecho una maldición Jeroboam al fabricar aquellos 2 becerros. Jeroboam fabrica 2 becerros y estratégicamente los pone, hermano, uno al lado norte, otro al lado sur, en la ciudad de Dan al norte, en la ciudad de Betel al sur, y dice, como Jerusalén quedaba muy cerquita de Betel, hermano, muy cerquitita de Betel, dice, no vayan a adorar, no suban a adorar a Jerusalén. Ahora yo les voy a hacer 2 becerros, estratégicamente, geográficamente puesto al norte y al sur, como te digo, para que le adoren y no suban a adorar a Jerusalén. Y eso, hermano, trajo sus consecuencias para el reino del norte. Y la palabra, como te acabo de dar la cita en Primera de Reyes 14:10, dice que recibieron una maldición. Dice que Dios el Padre destruyó a todo varón descendiente de Jeroboam. Por esta condición, por este motivo,
de que quitó la adoración al Dios eterno, al Dios verdadero, y fueron a adorar, a inclinarse ante ídolos, ante el paganismo, ante aquellos becerros. Que esos becerros de oro era una tradición que traían de Egipto. En Egipto era el dios Apis, que era un toro, un becerro. Entonces esa idolatría estaba vigente ahora ahí, en tierra santa, en tierra de Israel, amados hermanos, pero en el reino del norte. Y trajo una consecuencia, trajo una maldición para los descendientes de este reino. Bueno, también en Primera de Reyes, capítulo 14, verso 15, dice, hablando nuestro Padre eterno, celestial, Yahweh, Dios, como tú le conozcas, mi hermano, dice, sacudiré a Israel al modo, vamos a poner que aparezca en la pantalla, hermano, para que lo vayas viendo también. Esa era la idea, se me estaba olvidando, que aparezca en la pantalla para que usted lo vaya tomando nota. Ok, ahí está. Primera de Reyes, capítulo 14, verso 15, dice, Yahweh sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que ha sido dada a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto ha hecho sus imágenes de acera, enojando a Yahweh, enojando a Dios, Padre, Dios nuestro Señor. Entonces, este momento en que Jeroboam, rey del norte, fabrica estos becerros, trajo consecuencia. Y ahí viene la profecía, que su descendencia, sus naciones, estas 10 tribus, iban a ser esparcidas. Primero de los Reyes, capítulo 14, verso 15, ahí está el soporte, hermano. Dice que arrancará de Israel esta buena tierra. Mira, Dios, el Padre, les había llevado a esta tierra. Aunque era el reinado del norte y luego del sur, era la tierra prometida toda, a la tierra que fluye leche y miel. Pero como ellos no hicieron la voluntad, hermano, dice la palabra que en la obediencia hay bendición y en la desobediencia hay maldición. Dios, el Padre eterno, los había llevado a esa región, a ese lugar, a esa tierra que fluye leche y miel. Una tierra bendecida. Pero como no obedecieron y se fueron en pos de ídolo, les quitó esa tierra. Ellos tuvieron que esparcirse, irse a otros lugares y vivieron como forasteros, vivieron como peregrinos, vivieron, hermano, precisamente, acuérdate de lo que hablábamos la semana pasada, como el hijo pródigo. En casa, el hijo pródigo lo tenía todo. Y te digo esto, porque el hijo pródigo está representado por este reino del norte, por las 10 tribus. El hijo pródigo lo tenía todo en casa, todo lo tenía en casa, hermano. Pero él quiso aventurar, quiso experimentar qué había más allá. Y se fue a provincias lejanas. Lo que estamos viendo se cumple la profecía de Primera de Reyes, capítulo 14, verso 15. Se fue a experimentar, gastó todo el dinero, vivió en vicios, vivió en lo peor. Sabemos la historia, pero un día retornó a casa. Y ese retorno del hijo pródigo, que es el final de la historia del hijo pródigo, porque después viene la historia también del hijo mayor, que es Judá, que es otra parte, hermano, también de la historia, y por eso son los dos reinos. Por eso te voy explicando de los dos reinos brevemente. Cuando viene a casa, dice la palabra que el hijo pródigo volvió en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba ido, que no estaba sobrio, no estaba en sus 5 sentidos. Y es lo que está pasando hoy con la humanidad. El hijo pródigo regresó y a ese tiempo se le llama un tiempo de restauración. Hoy muchos hijos pródigos están regresando a casa. Muchos hijos pródigos están retornando. Muchos hijos pródigos, hermano, están volviendo en sí. Y están conociendo la verdad, están conociendo la luz. Y este tiempo es conocido como el tiempo de la restauración. El Señor, el Padre eterno, Yahweh, Dios, como tú le llames, está restaurando, hermanos, vidas. Y este es el tiempo en que tenemos que aprovechar, hermano. Es el tiempo de la restauración, porque después vendrá el tiempo de angustia.
Quiero explicarte esto y que entendamos, mi hermano, mira, porque Dios es un Dios de amor. Yahweh, Dios, como tú lo conozcas. Es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor. Él nos da, primeramente se muestra como amor, y yo lo explico eso a los estudiantes. Primeramente nos da 21 dones, donde nos demuestra su amor. 21 dones. Pero si tú no aceptas esos 21 dones, esos dones, los desprecias, los desechas, te vale, no les das importancia, después Dios se va a mostrar, hermano, la otra parte, como fuego consumidor. Y esto será dentro de la tribulación. Ahorita es el tiempo de restauración, es para aprovechar los dones que Dios nos da. Pero si tú desechas los dones, viene el tiempo de angustia. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Restauración o angustia o dolor? Y ahorita, hermano, es el tiempo de la restauración. Es el tiempo de volver en sí, como hizo el hijo pródigo. Estaba muerto quizás en sus delitos, en sus pecados, como dice la palabra. Pero él volvió en sí y dijo, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado su hijo. Y hoy, hermano, nosotros tenemos que hacer esa reflexión. Tenemos que hacer, hermano, esa decisión en nuestra vida. Pedirle discernimiento al Padre Eterno. Al Padre Eterno. Decirle, he estado muerto, he hecho lo malo, he pecado, pero quiero recibir tu perdón y volver a casa. Quiero retornar. Tiempo de restauración. Todo lo roto, todo aquello que se ha destruido, el Padre Eterno lo está restaurando. Porque si tú no aceptas ahorita la restauración, viene, hermano, posteriormente la angustia, el dolor, el tiempo de angustia, la angustia de Jacob, y esos son los 7 años de la tribulación. Lo creemos así, lo enseñamos así, y esperemos que el Señor nos siga dando discernimiento para comprenderlo, entenderlo y enseñarlo de la mejor manera. ¿Tiempo de restauración o tiempo de angustia? Tenemos libre albedrío. El Padre Eterno nos da para pensar, para meditar y para hacer una decisión. El hijo pródigo regresó a casa. ¿Cuántos de nosotros, televidentes, amigos, hermanos que van a seguir viendo este video, que están viendo el video ahorita y que van a ver después, estamos dispuestos a hacer una restauración en nuestra vida y volver a casa, como lo hizo el hijo pródigo? Vamos a seguir adelante, hermano, con el estudio. Tenemos todavía 15 minutitos muy buenos. Y dice la palabra aquí, hermano, que estamos viendo. Te dejo la cita nuevamente. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 15. Es lo que dice la palabra, lo que estamos hablando acerca de este castigo que Dios le da al pueblo del norte. ¿Por qué? Porque se fue en pos de ídolos, en pos de imágenes. Y hoy en día, mi hermano, la gente vive en una tradición, vive su vida enfocada a los ídolos, Están bajo la cubierta de Roma aún todavía. Se pueden llamar cristianos, se pueden como se llama, y lo digo con mucho respeto, hermano, pero es necesario hablar, pregonar la verdad. Esta historia de Jeroboam nos sirve, hermano, porque muchos están actuando como Jeroboam lo hizo en aquel tiempo. Muchos, en vez de buscar al Dios verdadero, van en pos de ídolos, en pos de la tradición de este mundo. Mira, dejan las fiestas del Eterno, que son fiestas bíblicas. Las fiestas del Eterno son fiestas bíblicas. Y van en pos de las fiestas del mundo, las fiestas de Roma, las fiestas de la tradición. Dejan, hermano, de celebrar las fiestas de la Pascua por celebrar Semana Santa. Dejan de celebrar, hermano. Mira, mi hermano, tantas y tantas fiestas que nos marca la Biblia. Y no las celebran, van en pos del Halloween, en pos de la Navidad, en pos del 14 de febrero, Día del Amor, de la Amistad, según ellos, Día de San Valentín, posteriormente, bueno, todo esto.
Y por eso fue castigado el pueblo, por eso fue esparcido. Y además era una profecía que venía desde Génesis. Pero todas estas citas bíblicas, esos acontecimientos, nos ayudan para reflexionar, para hacer acto de conciencia y también, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Estoy haciendo las cosas de manera que le agraden a Dios, conforme a la voluntad de Dios, del Padre? ¿O la estoy haciendo para agradarme a mí mismo? ¿Estoy haciendo la voluntad del Padre o estoy haciendo mi propia voluntad? Entonces yo ahí te la dejo, reflexiona, y que el Padre Eterno te dé discernimiento sobre esto y que podamos hacer, hermano, una pronta decisión, porque te digo, estamos en el tiempo de la restauración. Sigamos adelante, amados hermanos, vamos a continuar y vamos a hablar ahora sobre, bueno, mira, me van a mandar una imagen, qué bueno, antes de cerrar, para que quede bien entendido esto, la imagen acerca de Dan y acerca de Betel. Estamos viendo en el lado derecho, en la pantalla, todo el territorio que comprendían las 12 tribus en general. Toda esta tierra fue dada por el Padre Eterno en heredad, ¿verdad?, a los hijos, amados hermanos de Jacob, o sea, las 12 tribus. Y aquí están 12 porciones de la tierra santa, la tierra prometida, repartida. 3 fueron repartidas por Moisés, lo que es Rubén, Gad y una parte de Manasés, y las otras 9.5 fueron repartidas por Josué. Bueno, ahora vamos a esta porción del lado izquierdo. Aquí ya está seccionada, toda esta tierra prometida ya está seccionada aquí. La parte esa que estás viendo de amarillo, la periferia o el límite en amarillo, es el reino del norte, el reino de Jeroboam. Y esto del sur, del sur que estás viendo aquí, el sur, ahí estamos, es el reino de Judá. Bueno, ok. Aquí, esto que estás viendo aquí, está la ciudad de Jerusalén. Pero estamos viendo que está en el reino del sur, del reino de Judá. Pero en el reino, aquí enseguidita, está ya el reino del norte, y aquí está Betel. Entonces, aquí es donde Jeroboam manda construir un becerro de oro para evitar que las gentes que vivían en toda esta parte sur del reino del sur de Jeroboam fueran al Jerusalén a alabar, a servir, ¿sí? Y otro becerro lo manda a construir en la parte norte, lugar estratégico, uno en el norte, para que todas las gente, los habitantes que vivieran en esta región, pudieran ir aquí a adorar a estos ídolos, a estos dioses paganos, y la del sur, esta gente aquí del sur, de su reino, pudieran ir hasta la parte más lejana al sur aquí, pero de su mismo reino, para alabar o glorificar, servir, ¿verdad?, al otro ídolo, al otro becerro de oro. Entonces esos fueron los puntos estratégicos. Por eso el Padre Eterno los castigó y se cumple ahí la profecía, que fueron esparcidos a otra tierra. Les había dado la tierra hermosa, la tierra que fluye leche y miel, pero ellos fueron desterrados. Bueno, vamos a otra cita bíblica, hermano mío, y estoy esperando que aparezca en la pantalla para juntos. Ahí está en la pantalla. En Segunda de Reyes, capítulo 17, vemos la caída y el cautiverio de Israel por todos sus pecados cometidos, el reino del norte. Desde Jeroboam, el pueblo endureció su cerviz y desecharon los estatutos y el pacto que Yahweh, que el Padre, había hecho con sus padres. Hicieron imágenes de fundición. Ya dijimos, hablamos de 2 becerros. Y también hicieron la diosa Acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Sigue hablando, diciendo la historia, y esto lo vamos a presentar también con el curso. Y desechó Yahweh, Dios, el Padre Eterno, a todos los descendientes de Israel. Dije, está bien. Desechó a todos los descendientes de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos
de su presencia. Vamos a leer una vez la otra cita para irte explicando, hermano. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 21, dice: porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Yahweh de Dios, y les hizo cometer gran pecado. Les hizo cometer gran pecado. ¿Cuál fue el gran pecado, hermano? Que lo llevó a la adoración de dioses paganos. Hablamos de dos becerros, uno en el norte, otro en el sur. También hizo la fundición de la diosa Acera. Y te voy a explicar qué es la diosa Acera. Era una diosa entre el paganismo muy respetada. ¿Por qué? Porque es considerada la madre de todos los dioses. Fíjate la jerarquía que tenía esta diosa. Y Jeroboam edifica, hermano, y adora a la diosa Acera. Es la madre, fíjate, de todos los dioses, incluyendo ahí a Baal, amados hermanos. Y también dice que adoraron a todo el ejército de los cielos. Sabemos que en los cielos, hermano mío, hay ángeles, arcángeles, serafines, ¿verdad? Pero en el cielo, en el espacio, en los cielos, también hay ángeles caídos, y se refiere a estos tipos de ángeles, ¿eh? Y entonces también dice que sirvieron a Baal. Baal, hermano, es conocido, pues la jerarquía en aquel tiempo se le llamaba señor, se le llamaba amo, se le llamaba todo, era todo, ¿verdad? Baal es lo que significa esa palabra. Y también era un dios que se le conocía como el dios de la fertilidad. Entonces, nada en aquel tiempo podía pasar desapercibido de estos dioses, de Baal, de la diosa Acera y de la adoración de todos estos dioses paganos. Y es lo que nos dice la palabra en Segunda de Reyes. Te dejamos la cita ahí, o mejor dicho, te repito la cita. Segunda de Reyes, capítulo 17. Todo el capítulo 17 te va a hablar de esta adoración pagana, de los becerros que hizo en el norte, en el sur, la diosa de Acera, la adoración a los ejércitos del cielo, y también, hermano, cómo es que sirvieron a Baal, llamándole Señor, llamándole amo, quitando el lugar de Yahweh, o sea, del Dios Todopoderoso. Ok, entonces vamos a continuar y ya vamos casi a terminar, pero te voy a dar más soporte bíblico de esto que te estoy hablando. Mira, Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 23, es la secuencia de lo que estamos ahorita hablando. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 23, dice: hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Hasta hoy fue llevado cautivo y hasta hoy no han regresado. Ok, Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 4, dice que Asiria manda gente para poblar nuevamente esta región de Samaria, o sea, el reino del norte. Y dice que trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, gente de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria. Estamos hablando en el reino norte, en lugar de los hijos de Israel, de la casa de Israel, hermano, la casa de Efraín, y poseyeron a Samaria, o sea que vivieron, hermano, a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Como todas estas 10 tribus ya no regresaron a casa, el rey, hermano, de Persia mandó gente
de estas 5 partes para que poblaran aquel lugar. Pero recordemos, hermano, que ya no fue poblado por las 10 tribus, pero van a regresar según la misma palabra. Y vamos a Segunda de Reyes 17:26. Segunda de Reyes 17:26 dice: dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Elohim de aquella tierra, o la ley de aquel Dios de aquella tierra, ¿verdad? Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra de Elohim. Amados hermanos, el verso 26 dice: Yahweh, o sea Dios, mandó leones que se coman la gente, y el rey de Asiria manda a algunos de los sacerdotes que se llevó cautivo de Israel para que instruyan al pueblo, pero el pueblo en sí nunca regresó a Samaria, el reino del norte. Y aquí se cumple la profecía que Efraín sería multitud de naciones. Efraín sería multitud de naciones. ¿Quién es Efraín? Es el reino del norte, amado hermano, el reino del norte, el reino de Israel. Quiero leerte este versículo y con esto vamos a iniciar la próxima semana, porque aquí hay un estudio tremendo en el libro de Oseas, en el capítulo 7, y te voy a leer solamente el verso 8 y el verso 9. Dice que Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, y dice: Efraín fue torta no volteada. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, y lo dice: Efraín fue torta no volteada. Y así, hermano, con esta palabra, con este versículo de Oseas, la siguiente semana, si el Señor lo permite, vamos a estudiar qué significa eso, ser torta no volteada. Y es algo impactante cuando tú escuches esta enseñanza o descifremos, hermano, lo que significa. Nos vamos a preocupar, muchos se van a preocupar, hermano, porque habla de ciencia, habla de conocimiento, habla de muchas cosas, hermano. Entonces, ¿qué es torta no volteada? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Estamos, hermanos, ya casi vamos a terminar. Vamos a mandar un comercial nuevo. No sé si tengamos por ahí algún comercial. Déjenme investigar. No, creo que no hay. Bueno, entonces pues vamos a irnos preparando y ya nos falta solamente 2 minutitos. Te voy a dar tantita información. Tenemos 2 minutitos antes de orar, de ser despedidos. Déjame ver si hay déjame tantito, hermano. Tantito. Ok. Bueno, mandamos un saludo a la hermana Mari Bentancur, nuestra hermana Mari, nuestro hermano Emeterio Salinas, nos está viendo en la ciudad, bueno, allá en Mercedes, Texas, mi hermano, que estuvimos creo que el día 9, ¿verdad, pastor? El día 9, estamos cumpliendo, hermano, visitas que habían quedado pendientes de hace casi 1 año y medio, 2 años, y ayer estuvimos cumpliendo también, estuvimos en Reynosa, en la iglesia el Templo de la Hermosa, donde es pastor nuestro hermano Abimael Solís Jiménez. Un saludo muy especial para todos mis hermanos. Bueno, mi hermano, todos los miembros del hermano Emeterio Salinas en Mercedes, Texas. Mi hermana Ruth Tlacomulco, amén. Mi hermano Emeterio, salud, sí, mi hermano, salud igualmente. Hermano Mari Villanueva, shalom. Mi hermana Claudio Vázquez, shalom. Mi hermano Juanito, amén. Mi hermana Mari, amén, bendiciones, Padre eterno. Hermano Plus House, mi hermano, saludos. Este es mi hermano Raúl Hernández, Raúl Hernández. Entonces, Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Vamos así, hermanos, a hacer despedidos. Que Dios bendiga a todos los hermanos que estuvieron con nosotros en este día y a aquellos que van a ver la programación siguiente, y sobre todo que en YouTube también pueden ver, hermano, estos videos. Que el Padre eterno me los bendiga grandemente. Vamos
a orar para ser despedidos, darles gracias por este tiempo hermoso que nos ha dado y pidiendo, hermanos, oraciones por todos aquellos que estén enfermitos, por todos aquellos que necesiten de oración, hermanos, por programas, proyectos en las iglesias, en las congregaciones. Que Dios bendiga a todos los pastores, a los misioneros, a todos aquellos hermanos que se están esforzando por llevar la palabra. Que el Padre Eterno los cuide de todo este virus, de todo este mal, de toda esa inclemencia del tiempo. Cúbranse mucho, hermanos, viene más frío. Creo que para el final de esta semana vamos a cuidarnos, hermanos, vamos a cuidarnos. Que el Padre Eterno sea con ustedes, nuestros mejores deseos de aquí, desde las instalaciones de Shalom Production. Y les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a orar y vamos, hermanos, a ser despedidos en esta tarde. Oremos en esta hora. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, grande, maravilloso. Nos has permitido estar aquí, Señor, en tu casa, que es este lugar de proyección, en tu casa, este estudio, Padre, que lo usamos como también, Señor, la plataforma para enviar el mensaje, la palabra a aquellas personas que quizás no puedan ir a una reunión, a una iglesia, pero que ahí en sus casitas pueden estar viendo este material, ya que es un material para ir estudiando, es un material de estudio y les bendecimos en esta hora. Te damos gracias porque eres bueno, grande, maravilloso. Alabamos, glorificamos tu nombre y esperamos, Señor, que nos sigas dando de tu sabiduría, de lo alto, discernimiento y sobre todo conocimiento, ir entendiendo, conociendo, Padre, cada día más y más de tu palabra y poder ser exportadores, aunque sea una forma humilde, sencilla, pero poder exportar tu palabra a aquellos hermanos que están en sus hogares, donde quiera que ellos se encuentren. Les bendecimos y les mandamos las bendiciones. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo Yeshua, le damos gracias. Amén. Amén. Hermanos míos, que el Señor me los bendiga. Gracias por haber estado conectados y por ahí los esperamos el jueves de oración. Tenemos un bonito programa dedicado a la familia. Viene mi esposa y nuestra hermana Moni con un mensaje a la familia y el título creo que es la disciplina, algo así, en los niños. Creo que el mensaje también está enfocado a la instrucción. Instruye al niño en su camino, según Proverbios 14:12. Los esperamos el próximo jueves, si el Señor así lo permite, a las 6 de la tarde y nuestra siguiente clase el próximo lunes a las 7 de la tarde. Bendiciones, hermanos. Shalom, shalom. Un abrazo para todos. Amén. Bendiciones.